Hola, buenos días. Bienvenidos otra vez el día de hoy a su espacio aquí en Melodía Universal. Sí, un hermoso día el día de hoy. Buenos días, hermoso día, Gil, Carlos, buen día. Hola, María Alejandra. Este, bueno, hoy estamos en este espacio natural para que la vibración visual nos ayude a comprender todo los pocos temas que vamos a hablar hoy, muy importantes. No son temas muy extendidos, pero sí muy importantes y fundamentales. Hola, Gabriela. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema bien importante y fundamental, que es el orden. ¿Ok? Eh, pero no quisiera hablar del orden de la manera en que se suele hablar, como una ley, como algún tipo de regla para seguir y estar mejor, ¿no? Eh, yo veo el orden como algo que va en fundamento con el espíritu, ¿ok? Cuando hablo del espíritu, hablo de tu espíritu, ¿ok? Tú como esencia divina. Este, Todo, como sabemos, en esta dimensión es un holograma o una copia de lo que es realmente el alma, ¿verdad? Entonces, vamos a basarnos en este tema hablando un poco sobre de dónde viene esto del orden. Como en live pasados ya habíamos hablado de acerca de recordar nuestros orígenes del universo, eh, hablar sobre lo que es estar aquí en una tercera dimensión y no, que no es nada fácil, pero tampoco es algo que no nos corresponda, ¿okay? Pero en el principio del universo, como ustedes saben y recuerden algunos, eh, la primera frecuencia emitida se volvió un sonido, ¿okay? O la primera frecuencia exteriorizada, mejor dicho. El creador tenía demasiadas frecuencias dentro de sí. A partir de eso creó una que crea un sonido, ¿no? Este primer sonido, o este primer Om, como lo quieran llamar, lo que hizo fue crear justamente lo que le llamamos luz. ¿Cómo? Vibrando a través de las paredes universales. Y cuando hicimos eso, o cuando hizo eso, lo que comenzó a formar a partir de la luz se llama geometría. De aquí viene el orden, ¿okay? Todo lo que nosotros llamamos orden siempre viene de la geometría. ¿Por qué? Porque son vibraciones representadas por alguna figura geométrica o algún tipo de línea mórfica en el espacio, ¿okay? Cuando hablamos del espacio, no hablamos del tiempo-espacio que conocemos hoy día, hablamos de la expansión de la mente universal, ¿okay? Como ya les había comentado antes, para que pudiera existir un espacio o un universo, tendría que haber existido algo donde ponerlo, ¿okay? Nosotros sentimos o visualizamos que el universo viene desde adentro y se exteriorizó. Desde mi punto de vista, fue hacia adentro, fue incluso una implosión, ¿okay? Comenzamos a ir tanto hacia adentro que comenzamos a ver las paredes universales como el centro. Entonces creamos la ilusión de que el universo es redondo, ¿ok?
Por eso nuestros planetas son redondos, nuestras estrellas, nuestras galaxias, todo es cuestión de percepción, ¿no? Pero en este momento no existía el tiempo ni el espacio, por lo tanto comienza a haber un orden infinito, ¿okay? El orden infinito significa que no tiene ni principio ni fin, es un toroide, ¿okay? Lo que nosotros conocemos acá como un toroide. La geometría se comienza a crear a partir de la organización mental de todas estas frecuencias específicas. Muchas de ellas quizá no la entendíamos como seres recién creados, por decirlo así, porque no estábamos en la mente completa del creador. Dejamos de ser la mente completa del creador para ser una idea del creador, pero cada uno de nosotros era algo distinto, una idea distinta. Y cuando comenzamos a estar en este mundo de ideas, obviamente no conocíamos el todo, sino nuestro todo de nuestra idea, es decir, lo que creó el creador a través de nosotros. Solamente era una parte de lo que era el creador, igual que lo que estamos viviendo ahora mismo, pero en dimensiones diferentes. Todo esto ya pasó, ¿no? Solamente que nosotros, como estamos en una dimensión densa, decidimos vivirlo mucho más lentamente, pero ya se acabó el tiempo. En realidad estamos viviendo algo que ya pasó. Entonces, esto todo tiene un orden perfecto desde el macro, ¿ok? Que el orden no lo ponemos nosotros, o sí, pero desde otros niveles, pero no yo, Franklin. Yo pongo orden al de aquí, ¿okay? Por eso estamos en esta conciencia. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Rescatando toda esa información que no entendíamos, ¿okay? En el principio vinimos hasta aquí, o fuimos de paso en paso hasta llegar a una densidad tal como esta, donde el tiempo es nuestro Dios prácticamente. Y en esta densidad nos tratamos de hacer conscientes para que esta materia o esta geometría que aún no entendemos podamos elevarla hacia aquella conciencia, ¿okay? Entonces estamos en misión rescate, por decirlo así. Entonces, ¿cómo lo hacemos? No tenemos que planificar nada. Todo ya está planificado y se va a cumplir como se tiene que cumplir. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo para mantener el orden cósmico en este microcosmos? De esto es lo que vamos a hablar. Para que podamos entender el orden, tenemos que entender cómo se formó estas figuras geométricas en el principio. Y ya les había comentado que estas figuras geométricas se producen a través de colores, ¿okay? Texturas, cadencia, armonía y ritmo, ¿okay? Todo esto que les acabo de nombrar, los que son músicos entienden de lo que estoy hablando, porque en la música nos enseñan eso como la base para hacer cualquier melodía, ¿okay? Igual ocurre en el universo, exactamente igual. La armonía es la conjunción de todos estos colores y ritmos para crear un drama, por decirlo así. Entonces, la armonía, el ritmo crean frecuencias. La frecuencia no es más que cuando todos estos elementos se unen, forman un ser. Este ser le llamamos en esta tercera dimensión vibración, pero la vibración siempre va a una frecuencia, es lo que mantiene vivo a la vibración. Es como cuando tocamos un tambor, lo hacemos con tal ritmo y llega un momento donde estás haciendo un ritmo tan seguido que entras en una melodía. Ya creaste un ser. Este ser se llama melodía, ¿no? Pero como hablamos de niveles cósmicos, entonces el ser o el creador lo que hizo fue un pulsar
como un corazón, igual que nuestro corazón. ¿Y qué hace el corazón? El corazón distribuye toda la sangre por todo nuestro cuerpo, recoge, pasa por las glándulas suprarrenales, los riñones, todo, y vuelve al corazón. ¿Ok? Lo mismo hacemos nosotros. Nosotros venimos y en este momento comienza el regreso. ¿Ok? Entonces recoge toda la información para llevarla al creador. Este pulsar es esta frecuencia. ¿Ok? ¿Cuál es la frecuencia de este ser? Ya expliqué en el live pasado que no existe una frecuencia en específico, porque todas las frecuencias son parte de él. Por lo tanto, el amor tiene todas las frecuencias. Incluye todas las frecuencias que puedan existir dentro y fuera de este planeta. Entonces, para poder entender esto, entendamos que nosotros, para poder ordenar o elevar nuestra vida en esta dimensión, tenemos que saber combinar colores, texturas, geometrías, armonía y crear una frecuencia, sobre todo en el hogar. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el orden o la frecuencia? Dependiendo de cómo esté combinada, eleva y se utiliza y armoniza el lugar donde estamos o a nosotros mismos. Pero lo más importante, el orden nos da claridad mental. Creo que esto es un punto muy importante para poder entrar en este tema, porque para una persona que vive en desorden no puede ver claramente qué debe hacer para elevar su frecuencia. ¿Okay? Por lo tanto, si no sabes qué hacer en este momento para elevarte, porque muchas personas me han preguntado, trato y siento que no puedo elevar mi conciencia y mi frecuencia, no dejo de hacer las mismas tonterías, no dejo de sentirme inseguro, no puedo meditar tranquilamente, no puedo dormir bien en las noches. Lo primero que debes hacer, sin tener ningún tipo de conocimiento, es ordenar tu casa, ordenar tu comida, ordenar tus pensamientos, poner orden. ¿Ok? Esta frecuencia muy sutil pero poderosa te va a conectar directamente con tu espíritu. ¿Por qué? Porque estás acercándote a lo que es Él: perfección, orden y armonía. ¿Ok? Entonces, nosotros como almas debemos estar conectados siempre a través del orden con nuestro espíritu. Para los que creen que el alma es el espíritu, sí son la misma cosa, pero el alma solo es una parte de él. ¿Ok? Es como una pequeña copia. ¿Ok? No menos potente, obvio. Es lo mismo. Entonces, nosotros, al desconectarnos del espíritu, es que creamos la enfermedad, lo cual no existe en el universo. ¿Por qué? Porque el espíritu es perfecto y no puede enfermar. Es orden absoluto. ¿Okay? Entonces, las personas que enferman es porque no están conectados al espíritu. Entonces, así de importante es el orden. ¿Okay? Tenemos que estar conscientes de esto. Y lo primero es poder tener la claridad mental. Para eso nos ubicamos en hacer hogar. Esto lo dicen los grandes maestros pleyadianos. Ellos dicen que primero debes hacer hogar para poder entrar en tu mente. ¿Okay? Cuando habla de entrar en tu mente, no significa que no estés pensando, sino que ni siquiera eres consciente de ella. ¿Ok? Entonces, para poder tener orden, vamos a conectar con el alma, a sentir nuestro hogar y a armonizarlo. Porque la primera base es armonía, frecuencia, color, textura, ¿ok? Y ritmo. ¿A qué me refiero con ritmo? Buenos días, saluda por aquí Liliana. Buenos días, gracias por estar aquí. El ritmo es una frecuencia que yo emano en un sitio. ¿Ok? ¿Y cómo es eso? Bueno,
cada vez que tengo un pensamiento, estoy generando un pulsar desde mi mente. Esto me va a hacer generar un sentir de ese pensamiento. Y con cada latido de mi corazón, ese sentir se proyecta hacia afuera. Ya ven que el corazón no solamente existe para distribuir sangre o oxígeno por el cuerpo. No, el corazón también emana luz, ¿ok? Y este pulsar es mi sentimiento. De acuerdo a mis pensamientos, ese sentir se va a emanar. Y esto va a crear un ritmo, pero no el ritmo del corazón, el ritmo cardíaco del músculo, sino el ritmo de la frecuencia que está emanando. Si mis pensamientos son elevados, mis sentimientos lo serán. Por lo tanto, mis sentimientos van a elevar la frecuencia del ambiente en el que me encuentro. Y aún así, hay algo más poderoso que se llama palabra. La palabra es el resultado de ese sentir. Dependiendo de cómo yo siento, yo hablo, ¿sí o no? Entonces, por medio de las palabras, tú puedes ver cómo estás vibrando. ¿Ok? Quiero dejar algo claro. Tu palabra es tu música, así como en el principio es el primer sonido resultado de las frecuencias, texturas y luz producidas por el creador. En este momento la luz no era visible, solo eran frecuencias. Quiero que estemos conscientes de que en el día a día nosotros, todos como seres humanos, estamos siempre tocando frecuencias en los lugares donde nos encontramos, de las personas, pensamientos de los demás, así no seamos conscientes de ellos. Por lo tanto, si no eres consciente de las frecuencias que estás tocando, una frecuencia puede ser muy sutil y nunca escucharla, ¿ok? Puede que no la escuches jamás, pero sí está ahí. Entonces debemos aprender a sentir, ¿ok? Para los seres con facultades sensitivas se les hace mucho más fácil sentir el ambiente en el que se encuentran y así saben cómo ordenar su casa, ¿ok? Pero hay algo muy importante. Necesitamos armonía, ¿ok? Y como necesitamos armonía en el hogar, necesitamos ritmo. Y este ritmo genera un espacio, ¿ok? Si escuchan en su corazón, en meditación, van a escuchar tut, tut, tut. Ese espacio que queda dentro, ese espacio de silencio, es la real frecuencia. El silencio es la frecuencia, el latir es el sonido. Y cada latir genera una frecuencia que va a producir el próximo latir, que genera una frecuencia y va a producir el próximo latir. Eso es lo bueno de estar en una dimensión de tiempo y espacio. Que más que algo difícil, ¿okay? Que una dimensión difícil, que para los que recuerdan otros planetas, sí, es muy difícil. Pero es un beneficio. ¿Por qué? Porque podemos crear durante mucho rato para hacer algo perfecto. Imagínense que ustedes crearan algo e inmediatamente se les diera así. Y de repente cuando ya se les dio dicen, ay, ya no quiero eso, pero ya lo hiciste. ¿Ok? Entonces lo bueno de estar en una dimensión como esta es que tenemos tiempo. Pero para lograr cosas también necesitamos tiempo. Por eso muchos de nosotros somos un poco desesperados. Nos gustan las cosas rápido. Porque sabemos que de donde venimos todo es mucho más rápido, ¿no? Pero tenemos algo mucho mejor que eso. Tenemos algo mucho mejor que eso, que es que cuando estamos aquí, estamos en una dimensión mucho más rápida. Aunque creemos que somos una dimensión más lenta. No quiere decir que como es una dimensión densa, es más lenta. Todo lo contrario, desde otras dimensiones, si ustedes pudieran ver desde otras dimensiones, van a notar que nosotros vamos muy, muy rápido en todo lo que hacemos. Somos como hormiguitas, como vemos a las hormiguitas caminando muy rápido y haciendo cosas muy rápido. Así somos nosotros. Entonces,
Mientras más denso, más así, pero entonces tenemos que entrar en eso para poder desde ahí cambiarlo todo. ¿Ok? ¿Qué generan los pensamientos malos? ¿Qué generan? Ok. Tratas de transformar, Carla, todos los pensamientos negativos en positivos. Ok. Sí funciona, claro que sí funciona, pero esta es una frecuencia que esto le llamamos transmutación, ¿no? Esto fue una de las cosas que ayudó a hacer el maestro Saint Germain y luego Jesús, ¿okay? A enseñar esta información, ¿okay? Uno de los más grandes maestros que ha pisado la tierra, ¿okay? Saint Germain. Porque este señor nos enseña la ley de la transmutación, que es la ley de que no existe la energía oscura, solamente se transforma. Entonces, lo que podría pasar, Carla, que espero esto te ayude, es que quizás, como lo ves malo, entonces es más difícil transmutarlo. Yo te diría desde el corazón que sí, existen cosas que no nos gustan. Existen cosas que nosotros mismos ni siquiera somos conscientes que estamos pensando. Pero la maestría no está en calificarlo como bueno o como malo. Y luego transmutarlo. Que sí es muy bueno, yo siempre lo hago. La cuestión está en entender que no es malo. Simplemente a mí no me gusta. ¿Ok? Entonces tengo que entender qué me quiere enseñar mi ser. Yo creo que te está enseñando más a controlar tu sentir. Realmente la maestría la encuentras cuando logras el control de tus propias emociones. A eso vinimos a esta tercera dimensión. A trascender las emociones. ¿Ok? Trascender no estoy hablando de esquivarlas o evitarlas o verlas como malas. No. Saber que son parte de nosotros y lograr el dominio absoluto de ellas. ¿Ok? Entonces, no es que sea malo lo que estás pensando. Es que no estás viendo qué te quiere enseñar eso. Ahora, si lo que estás pensando en un momento dado para ti es negativo, entonces tienes que evaluar cómo son tus sentimientos. Porque cada sentimiento genera un nuevo pensamiento. Pero cada pensamiento genera un nuevo sentimiento. Están eternamente ligados. Y el problema es que en un momento dejamos de tomar la luz por la cabeza y comenzamos a tomarla por la boca. Bueno, la tomamos primero por la nariz y luego por la boca. Y entonces bajamos nuestra luz hasta acá porque no estamos siendo sinceros. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto realmente? Tenemos que reconectar con la verdad para poder ser libres, ya lo dijeron por ahí. Entonces, cuando reconectamos con la verdad, es primero la aceptación. Debes aceptarte para que puedas aceptar tus pensamientos. En ese momento ya no son malos, por lo tanto los puedes transformar cuando tú quieras, de la manera que tú quieras. ¿Okay? Y ya no va a ser un problema al pensar. ¿Okay? No tienes ningún problema con tu sistema digestivo, ¿verdad? Con tu estómago, tu hígado. Pero siempre tenemos un problema con nuestro cerebro, en procesar los pensamientos. El problema no es que pensemos, el problema es que no tenemos control absoluto de él y nos identificamos con el drama que él produce. Eso es lo que pasa. Entonces espero que eso te pueda aclarar un poquito más a ti. ¿Cómo puedo hacer para no tener continuamente pensamientos negativos? No los puedo manejar. Ok. Cuando intentamos controlar, ¿qué pasa? Les pongo un ejemplo. Como es adentro es afuera y como es arriba es abajo. ¿Ok?
Si ustedes se encuentran e intentan controlar a su hijo o a su sobrino o a quien sea, intenten controlar a un niño, ¿qué va a pasar? Quizás los obedece, pero en su conciencia él está procesando que en cuanto tú no estés, va a hacer lo que él quiera. ¿Qué nos dice esto? El mismo sistema nos los enseña. Nuestro cerebro funciona de esta manera. El único que tiene poder sobre toda esta creación llamada cuerpo es nuestra propia alma, ¿ok? Nuestro propio ser, o quien le llamamos ser superior. Por lo tanto, si viene alguien más a decirte qué hacer, no te vas a sentir cómodo, ¿ok? Al menos que tú le pidas que te ayude, ¿ok? Entonces, obligar a otro a hacer algo, estás diciéndole aléjate de mí, estás diciendo desobedece. Todo lo que prohíbes a una persona lo haces una meta para él. Entonces, si yo te prohíbo comer comida chatarra, ¿qué va a pasar? Te vas a volver adicto a comer comida chatarra. Si te prohíbo y digo que es malo, algo que existe por naturaleza, tú te vas a volver adicto a eso. Ese es el plan. Entonces, por ejemplo, prohíbe el sexo, pero ponlo al alcance de todos en las redes sociales y en el internet. Y vas a ver cómo el mundo se vuelve adicto al sexo. Entonces, así funciona nuestro cerebro. Muchas personas que dominan el mundo lo saben. Pero no lo saben porque se conozcan realmente. Bueno, aunque algunos sí. Lo saben porque lo han comprobado en la historia. Entonces, como es adentro es afuera, y como es afuera es adentro, ¿qué te está queriendo decir el mundo con esto? ¿Por qué vas a intentar dominar tus pensamientos? ¿Qué va a ser tu mente? La mente, en un momento dado de nuestra historia de millones de años, quiso apoderarse del cuerpo. ¿Okay? Por lo tanto, ahora la mente rige todo, sobre todo en este planeta. Bueno, en esta humanidad, no en este planeta. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Estás haciendo lo mismo que hizo la mente. Querer dominarte. Ahora tú la quieres dominar a ella. Realmente, si tu mente se ha vuelto tu enemigo, fíjense que digo realmente, ¿okay? Si tu mente se ha vuelto tu enemigo, más bien, ¿por qué no te le unes? Para ver qué quiere. Y así comprenderla. ¿Okay? ¿Sabes cuál es el problema? Que estás intentando dominar la mente desde la mente. Y estás cayendo en su trampa. ¿Okay? Ahora, la mente no es buena ni mala. Simplemente te está enseñando cosas que vivir en esta tercera dimensión. ¿Okay? Entonces tenemos que aprender a sentir. Cuando aprendamos a sentir, vamos a salir de la mente. ¿Por qué? Porque cuando yo siento, veo la verdad. Cuando uno intelecto con sentimiento, sale la verdad. ¿Sí o no? Entonces, si yo me quedo solo en el intelecto, que no es más que memoria acumulada, no significa que sea verdad. ¿O sí? Si yo me estudio un libro de historia y me lo grabo de memoria, y eso está en mi memoria ahora, ¿eso significa que todo lo que yo sé es verdad? ¿O significa que sé lo que dice un libro? ¿Okay? Puedo estar convencido de que es así y no ser verdad. Entonces tenemos que sentir, porque cuando sentimos podemos conectar solamente con lo que es. En cambio, en la mente conectamos con memoria, pensamientos y muchas otras cosas más. ¿Okay? Entonces, todo tiene una memoria. La tierra tiene memoria, las piedras, las plantas, tu cuerpo tiene una memoria.
porque tú te cortas y luego, no sé, echas alcohol, agua oxigenada, lo que sea, cicatrizas y vuelve a ponerse todo como estaba, pero queda una marca, ¿sí o no? Cuando queda una marca, eso es una memoria de que ahí pasó algo. Entonces ahí quedó esa memoria. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes vean una persona que cicatriza y no queda marca, es porque esa memoria no la necesita o ya no está acumulando memorias. Ya liberó su mente. ¿Ok? Entonces, la intelectualidad es la que me dice que debo dominar mi mente. Pero educaste tu mente para destruirte. Y entonces la mente tomó el control. Y ahora quieres apagar la mente desde la mente. Es un poco difícil. Tenemos que aprender a sentir. En ese momento, Liliana, podrás tener pensamientos a voluntad. ¿Okay? Yo siempre continuamente igual les digo que se aleja un poco de lo positivo y lo negativo. ¿Okay? Porque idealizo. Entonces todo lo que no es lo que quiero lo veo como negativo. Y eso puede volverse un caos. Siempre les hablo de la neutralidad. ¿Okay? Gil pregunta qué nos lleva a hacer lo que no nos estanca. Aún sabiendo lo que nos ayuda a transformarnos. Bueno. ¿Qué nos lleva a hacer lo que nos estanca? Okay. Tienes que trabajar en tu sistema. ¿Okay? Tú tienes un sistema energético. Este sistema energético está obviamente hecho geométricamente perfecto. ¿Okay? Y está conectado a tus chakras, que le llamamos chakras o resonadores. Estos chakras tienen una información, cada uno acumulando una experiencia de acuerdo a lo que estás haciendo en esta tercera dimensión o en la dimensión donde te encuentres, porque no estamos solo en una dimensión. Somos seres multidimensionales. Por eso estamos en tantas cosas a la vez. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, Gil? Pueden ser muchas causas lo que te lleva a ser que te estanques. Pueden ser tus miedos, pueden ser culpas, pueden ser vergüenzas, puede ser el dolor. Depende de lo que estés viviendo, ¿no? Pueden ser las mentiras, pero sobre todo las mentiras que te dices a ti misma. ¿Ok? Y sobre todo la falta de voluntad. Muchas veces estamos buscando afuera, pero ¿qué me está estancando? ¿Qué me está estancando? Y realmente lo que te está estancando es que tú no quieres hacer nada. Entonces, es tan simple como eso. No hay que ser un gurú, ¿ok? No hay que ser un yogi para darse cuenta de esto. Para darse cuenta de que a veces estamos estancados porque queremos aún estar estancados, pero no lo aceptamos. Entonces, te podría decir, no pongas tanta mente en eso. ¿Okay? Simplemente haz lo que sepas que tienes que hacer y si quieres hacerlo. Entonces, volvemos a lo que es el orden. El orden nos ayuda a mejorar las relaciones entre los que viven en un hogar. Yo creo que todos en algún momento experimentamos esto. En algún momento todos vivimos con alguien y este alguien no se siente cómodo en algún aspecto o tú no te sientes cómodo con esa persona. Muchas veces tienen que ver por cómo organizan su casa. ¿Okay? Su casa es o su hogar se hace dependiendo de las energías que lo habitan. ¿Okay? Entonces,
Con que una persona entre a vivir contigo, ya todo tu hogar cambia. Quieras o no quieras. ¿Por qué? Por el orden o la frecuencia que emite esa persona y sus cosas. ¿Okay? Con el hecho de que, no se me ocurre, pero que el agua potable esté aquí y el aceite esté aquí, ya su cuerpo etéreo, su campo magnético se tocan, y puede por eso que el agua te sepa un poco aceite. Eso es algo que mucha gente no lo cree, pero pasa. ¿Okay? Entonces, el hecho de que tú la pongas así y la otra persona la ponga un poco más lejos, ya cambia la frecuencia, porque es el espacio vacío entre ellos. Eso es la frecuencia. ¿Okay? Entonces, ese espacio vacío que no emite un sonido, que no emite una luz, por decirlo así, pero sí emite una frecuencia energética que te hace vivir de una manera, ya cambia todo. Ya el agua no te va a saber a aceite, ¿okay? Porque está 10 centímetros más lejos. ¿Qué les quiero decir con esto? Todo necesita su espacio, todo. ¿Okay? No que compré un perfume y lo puse al lado de la crema de limpiar mi cara, no sé, se me ocurrió. Y entonces, desde ese momento, la crema funciona mejor o peor, no sé. Pero, ¿qué quiero decir con esto? El orden en que ustedes ponen sus cosas emite una vibración y una frecuencia. Si ustedes ven, por ejemplo, una cama desordenada, eso es una frecuencia visual que ustedes meten a su cerebro en ese momento. Eso va a crear un pensamiento de desorden y descontrol. Y eso va a crear un sentimiento de desorden y descontrol. Y eso va a crear palabras de desorden, ¿okay? Y descontrol. Entonces, cuando le toca las emociones a una persona y de repente reacciona muy mal y te dice cualquier cantidad de cosas, ya sabes más o menos cómo está su cuarto, por la frecuencia que emanan. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No vamos a calificar ni a juzgar, sino que el orden te da esa claridad mental que va a mejorar o desmejorar tus relaciones en tu hogar. Por lo tanto, tus relaciones en toda tu vida, porque como está tu hogar, así vas a actuar tú. ¿Okay? En todos los aspectos, en la mente, en las emociones, en el trabajo, ¿okay? En la vestimenta, ¿okay? Cómo te vistes, cómo luces, lo que emanas hacia afuera, no lo que ven los otros, sino lo que tú emanas. Eso es lo que es tu hogar y lo que eres tú. ¿Okay? Entonces, el orden es fundamental para las personas que practican, hacen prácticas como con un péndulo y cosas así. Se van a dar cuenta de que se produce más energía negativa donde hay desorden. Entonces, tenemos que entender, la magia de la prosperidad se crea a través del orden, solamente del orden. En un hogar en desorden o en un alma en desorden no puede ser próspera. ¿Ok? Quizás sí rica, millonaria, eso es otra cosa, pero no próspera. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta esto también. El equilibrio mental y emocional dependen mucho de cómo tú te organices, cómo equilibras tu mente, tus pensamientos, pero sobre todo tus emociones. ¿Okay? Tenemos dos tipos de emociones, por así decirlo. Yo le digo emociones y sentimientos. ¿Okay? Emociones aquí, sentimientos aquí. Entonces, sistema digestivo, emociones, es potencial. ¿Okay? Sentimientos, creación infinita. ¿Okay? Corazón. Entonces, ¿qué quiero decir con esto?
la emoción debe tener equilibrio para que el sentimiento sea perfecto. ¿Ok? Cuando hablamos de emociones son frecuencias casi siempre muy grotescas. Son grandes cantidades de energías en un minuto o en un segundo. Es cuando me pongo bravo y quiebro el plato o el vaso, tiro una piedra y me desahogo. Esto es una emoción. Es como yo lo veo, ¿ok? Sentimiento es algo sutil, ¿ok? Muy elevado, que dura por siempre. No dura un minuto. Como el amor, por ejemplo. Cuando tú amas, es imposible que dejes de amar. ¿Ok? Así la otra persona no te ama. ¿Ok? Entonces, para que estén conscientes de que si lo que sienten realmente es un sentimiento o un capricho. Entonces, la prosperidad emocional y el equilibrio emocional y el equilibrio mental vienen solo con el orden. Cuando te organizas tú contigo mismo, no puedes tener emociones desequilibradas. ¿Ok? Entonces, orden en cómo me siento yo conmigo mismo, orden en mi cuerpo, orden en lo que es mi trabajo, mi quehacer, ¿ok? Orden en lo que es mi pasión y sobre todo orden en lo que quiero para mi vida. Si no hay orden, es muy probable que no logres nada de lo que quieres. Por eso mucha gente ha dejado de creer en los sueños, ¿ok? Porque no hay orden. Quieren lograrlos por arte de magia. Y la magia solo ocurre cuando te conoces a ti mismo, ¿ok? Entonces sí, se pueden lograr, sí existe la magia, pero tienes que conocer tus sistemas. Aquí me dicen, es verdad que tenemos puesto unos chips nivel estético que hace que pensemos. Ok, esto es un tema un poquito delicado sobre los chips, o los nanochips. Estos nanochips existen, sí existen. Lamentablemente sí hay personas que lo tienen. No todo el mundo lo tiene aún. No digo nada respecto a eso. No quiero profundizar en ese tema, pero sí les puedo decir que sí existen estos chips, ¿ok? No todo el mundo los tiene. No a todo el mundo se los han puesto. Otras personas se los han puesto y se lo han quitado. Lo que te puedo decir respecto a esto es que no existe tal cosa como razas negativas, sino que no nos convienen a nosotros. ¿Okay? Hay algo que se llama conveniencia y por la cual actúa todo ser. ¿Ok? Todo ser, todo. El humano también. ¿Ok? Conveniencia. ¿Por qué? El universo actúa por esta ley. No es una ley. ¿Ok? No es una ley. Quien no actúa por sí mismo no tiene ganas de vivir. ¿Ok? Entonces hay razas que actúan para manipular, para lograr cosas de ellos mismos. El humano también actúa así, por eso le pueden hacer esas cosas. El humano actúa mucho por su propia conveniencia, incluso mata la vida en este planeta para ellos estar mejor. Entonces, realmente no es justo ni injusto, sino que nos hacen lo que hacemos, ¿no? Yo creo que estos seres, que ya muchos de ellos se han ido en este año, aún así quedan bastantes. Estos seres que quieren manipular mediante chips, limitar la estructura energética del ser humano, solamente quieren lograr un propósito de ellos como raza en este planeta, porque si no, muchos de ellos tampoco están aquí. Y yo no digo que sean buenos o malos, simplemente hacen lo que ellos piensan que deben hacer, ¿sí o no?
Y en este caso, si hay cosas como odio, estas cosas, entre razas y humanos y distintas razas de humanos también que hay. Sí es verdad, Carla, pero yo siendo tú no me enfocaría tanto en eso porque lo más seguro es que tú no lo tengas y seguramente no es en lo que debes enfocarte. Debes enfocarte en elevar tu vibración para que estos nanochips, si es que lo tienes, no puedan hacer nada contigo. ¿Okay? Entonces, tengo entendido que por medio de los virus que están poniendo, si hay nanochips, ¿okay? Son algo muy pequeño, nosotros no lo podemos notar, es algo invisible para nosotros. Y esto existe hace mucho tiempo, sobre todo los grises hacían esto una época, ponían chips. Ahora es algo mucho más allá, que estaban haciendo los rastreros, los cuales ya no tienen una función específica en este planeta, por lo tanto como que no les está funcionando el plan o no les funcionó, y por eso nos mantienen todavía en cuarentena, porque todo es un proceso de ver qué están haciendo con nosotros, como no saben ya qué hacer para que les funcione el plan, ¿no? Pero no creo que sea algo en lo que debamos enfocarnos, porque cuando hablamos de orden estamos conectando con lo universal, ¿no? Y ya un nanochip es como un poco importante. Ok, Nina Home pregunta que si cuando hablo de sentimiento estoy hablando de lo mismo que emociones. Okay. Generalmente se ven como la misma cosa. Como les digo, yo no lo veo así. Es algo muy personal. Las emociones son potencial, son la energía en bruto. ¿Okay? Las emociones son la emoción, los sentimientos son la emoción ya procesada y con claridad, es decir, equilibrada. Puedes volverlo un sentimiento. Es decir, cuando conoces a una persona y te enamoras es una emoción. ¿Okay? Luego de eso se puede volver un sentimiento elevado o un sentimiento más bajo, ¿okay? Por decirlo así. Aún así, los sentimientos casi nunca son bajos, o sea, no son bajos, ninguno. Así lo veo yo. ¿Por qué? Porque un sentimiento tiene una longitud de onda que es sutil, ¿okay? Que dura mucho, o sea, dura en todo el tiempo, porque ya trasciende las dimensiones. Entonces, ya trasciende el tiempo y puede durar para siempre. Una emoción puede durar un minuto o 3 meses, pero una emoción no dura para siempre. ¿Okay? Por ejemplo, cuando te tiras una montaña rusa, es una emoción, pero imagínate que yo esté aquí sintiendo lo que siento en una montaña rusa hace 5 años. O sea, estuviese aquí todo gritando. ¿Okay? Entonces, no lo veo como lo mismo. Más hay personas que engloban todas las frecuencias de sentir como emociones, incluso el amor. Para mí el amor no es una emoción, ¿okay? Incluso cuando realmente conoces el amor, comienzas a desligarte emocionalmente. Entonces es por algo, ¿no? Y tienes el control absoluto de tus emociones. Entonces, tenemos que aprender a conocer el amor, buscarlo, está dentro. Dice Carla, me cuesta tener en orden. Tengo un niño que intento tener mi casa bella, pero me canso. Ok. Hay muchos tipos de orden, Carla. Me dices que intentas tener tu casa en orden, pero tienes niños, tienes animales, ¿ok? Y eso cansa, sí, yo lo comprendo. Pero ahí venimos con el orden con el que estás educándolos a ellos, ¿ok? Ellos, por lo menos los niños, solo imitan, porque están en proceso de aprendizaje. Y si tienes un perro o gatos, ellos agarran nuestras actitudes. Entonces tienes que poner orden en tus pensamientos y tus emociones.
y sobre todo en lo que tú le muestras al niño. ¿Okay? Tienes que ser ejemplo para él. ¿Okay? Ejemplo de orden absoluto. Quizás en lo que no estás teniendo orden no es en lo físico. Entonces, analiza un poquito eso. Cuando se tratan de niños o mascotas, nosotros somos los responsables de cómo se comportan. Y no porque nos tengamos que hacer cargo, sino que nosotros transmitimos. Si eres madre, obviamente tú eres la transmisora de todos tus conocimientos a tu hijo. ¿Okay? Incluso lleva tu ADN, por lo tanto él eres tú. Si conoces tus procesos, tienes que entender que tú también fuiste así. ¿Okay? Y si no fuiste así, quizá el padre, no lo sé, pero alguien tuvo que haber sido así o tener algo de eso. ¿Okay? Las almas nos escogen para nacer porque nosotros tenemos cosas que quieren aprender, pero siempre son similares. ¿Okay? Por eso muchas veces las almas encarnan juntas y juntas y juntas siempre. La cuestión del orden es comenzar por tu sentir. ¿Okay? Si tú estás emanando desorden, afuera se va a manifestar desorden. Y si yo ordeno para no tener desorden, estás atrayendo más desorden. Debo enfocarme en mi orden interior, porque afuera no hay nada. Cuando yo logre esto, vas a ver que si lo logras, todos los que están afuera van a comenzar a ordenar sin que tú los pidas. ¿Ok? Entonces, hay que analizarse mucho. ¿Te puedo ayudar en algo? Que me guíes, por favor, cuando entro a las redes y veo noticias de los niños secuestrados y eso. Ok. Carla, ¿eso lo preguntas tú o tu mente? Claro que tu mente, ¿ok? No podemos separar, pero fíjate algo, Carla. Me estás diciendo que cuando entras a las redes sociales y ves esas cosas, mira, a mí me gusta hoy en día, como está pasando lo de las redes sociales, no digo que sea lo mejor, ¿no? Pero está pasando algo que se han vuelto muy, como dicen ellos, intuitivas y te muestran lo que tú quieres ver. Y realmente sí lo hacen. ¿Ok? Realmente sí lo hacen. Si quieres, haz la prueba, Carla, y ponte con tu smartphone a hablar con una amiga y háblale, no sé, de maquillaje o algo que te guste. Del mejor maquillaje que has tenido en tu vida o la mejor comida que te has comido. Comienza a hablar de un tema por más de 5 minutos. Y vas a ver que cuando entres a Facebook o a Instagram, vas a ver una propaganda de lo que estabas hablando. Entonces, yo aquí te diría, es tu enfoque. Es porque en algún día tú te metiste a ver una noticia de esas y ahora te bombardean con eso. Porque es una inteligencia artificial que se encarga de agarrar los algoritmos de lo que tú buscas y te los muestra. Solamente te muestran cosas a partir de lo que ya tú has visto. ¿Ok? Entonces, me gusta que sea así porque la gente se está dando cuenta de que afuera no hay nada. ¿Ok? De que todo lo que yo veo es porque yo quiero verlo. Todo lo que yo veo es porque yo lo creo. Y no creo de crear, sino de creer. ¿Ok? Creer es crear. ¿Ok? Entonces, yo creo que es el enfoque. ¿Ok? Porque tú puedes... hay libros, por ejemplo. Hay muchos libros en este planeta. Y tú decides qué libro leer, ¿sí o no? Es lo mismo con las redes sociales. Tú eliges qué sigues. Prácticamente eliges lo que ves en las redes sociales. Entonces, si ves las redes sociales y solamente ves esas cosas, no las ves más. Total, no existían las redes sociales y todo el mundo era feliz. ¿Ok? Entonces, es una necesidad ya ver las redes sociales. Realmente no. Tú estás aquí viéndome a mí porque quieres.
¿sí o no? Así pudieras estar viendo a un político hablando cantidades de estupideces, pero estás aquí, ¿ok? Todo es cuestión de enfoque. Entonces, yo te podría decir, si quieres cambiarlo, cambia los contenidos que buscas. Los contenidos que buscas en Google, o en Instagram, o en YouTube, o en lo que sea, te aparecen en todas las redes. Entonces, si un día viste una noticia, ese tipo de noticias, los algoritmos van a ver que lo estuviste viendo por más de media hora, entonces te buscan más cosas similares. Porque lo veas o no lo veas, va a dejar de pasar. Quizás para ti sí. ¿Okay? Suena un poco egoísta, pero tú viniste aquí a vivir y a mejorarte a ti, no al mundo. ¿Okay? Entonces, ya lo he dicho varias veces, nosotros no somos salvadores. Y ver noticias no nos van a hacer ser mejores o estar más informados, como dicen por ahí. Que muchas veces me preguntan si estoy informado. Y yo sí. Hace un rato estuve hablando con mis maestros. Así está funcionando este planeta. No, ¿viste lo que pasó en Siria? Ah, no. ¿Ok? ¿Por qué? No me interesa. ¿Ok? No me interesa. Y es cuestión de que tú elijas lo que quieres ver. Tú eliges lo que quieres sentir. Ahora, si necesitas sentirte mal, ve noticias. Eso es seguro que te vas a sentir mal en poco tiempo. Al querer realizar manifestación de lo que queremos, tiene que usarse la emoción para hacer que esa visualización se realice. Porque la emoción... Ok. La emoción. Sí. Porque la emoción es potencial. Como ya les había dicho, la emoción es potencial en bruto. Es decir, es algo puro. Es algo natural. Como en la naturaleza, el tigre puede ser tan sutil y a la vez tan peligroso. Es algo en bruto. Es mucha fuerza. ¿Ok? Y reacciona a la frecuencia que siente en el momento. ¿Ok? Entonces, no sé si han escuchado historias de que en la antigüedad habían personas que podían montar en leones, cabalgar sobre tigres o leones y no les hacían nada. Es porque esas personas, y eran mitológicos porque esas personas lograban un nivel de amor sublime. Es otro tipo de amor divino. ¿Ok? Entonces, cuando ya logras ese dominio tal de tus emociones, porque ya eres un sentimiento superior, todo lo que es emoción afuera te obedece también. ¿Ok? Sí, son historias reales. Entonces, sí, para poder crear en la tercera dimensión, tenemos que precipitar esa imagen intelectual en la emoción. Y así se precipita en la materia también. Pero solamente un mago puede hacer esto. ¿Okay? Porque me dice se me ha apagado el celular. Bueno, Liliana, no sé si cuando te respondí o lo que respondí lo pudiste ver. ¿Okay? Entonces, para seguir con la parte del orden. El orden es igual a bienestar. ¿Por qué? Porque el desorden trae desequilibrios. Cuando hay desorden, cuando algo está en desorden, oxida lo que tiene alrededor. Lo desequilibra, ¿ok? Lo degenera. Entonces, esto se va a cortar en un momento. Vuélvanse a conectar para volver a iniciar el live.